Es un gusto nuevamente estar por esta semana mientras Victoria está de vacaciones al frente de Esta Boca es Mía. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto recibirlos y todos ustedes también. Tenemos varios temas para compartir. El tema de fondo con invitados va a ser esta denuncia o estas denuncias que los vecinos de Carrasco están haciendo justamente por la cantidad de robos de los cuales son víctimas, el tema de los vecinos en alerta, esa suerte de red que tienen que generar los vecinos para tratar de protegerse. ¿Qué pasa en Carrasco concretamente? Uno supone que es de los barrios de la capital más custodiados, más vigilados. Bueno, vamos a tener invitados con su testimonio. También vamos a meternos en el tema de los hurgadores, de los carritos y de las normativas que tiene la Intendencia de Montevideo y que ha aprobado la Junta Departamental para prohibir la entrada a determinados lugares como la Ciudad Vieja o las principales avenidas. Pero el mundo, y previo a lo que es una nueva reunión de las Naciones Unidas en Nueva York, se vio sorprendido por un par de atentados en Estados Unidos que justamente ponen nuevamente en alerta al mundo entero por lo que significa el terrorismo. Una colega, una amiga del diario El Observador, como Natalia Gold, está de vacaciones y cometemos el pecado de interrumpir esas vacaciones. Jaime Clara te saluda. Natalia, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Muy bien. Bueno, contanos cómo está Nueva York. Mira, te cuento. Primero, para ubicar un poquito, como estoy por teléfono y esto es televisión, les cuento que estoy en este momento mirando el Radio City Music Hall, que queda en la 50 y la Sexta, también conocida como Avenida de las Américas, y que en este momento nosotros con mi familia, que como tú bien decías estamos de vacaciones, salíamos del Museo de Arte Moderno, del MoMA, y vimos mucha policía, mucha seguridad. Entonces preguntamos a ver qué estaba sucediendo, calles valladas, etcétera. Precisamente en ese momento estaba pasando el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que como tú decías, está yendo a esta reunión de las Naciones Unidas, en la que también está el presidente Tabaré Vázquez, ¿verdad? Sí. Bien, ¿y qué es lo que sucedió allí exactamente? Contanos, ¿y qué fue lo que viste? Mira, nosotros llegamos el sábado y cuando estábamos yendo a cenar, nuestro hotel está en Times Square, que queda entre la Quinta y la Sexta, y fuimos a cenar a la calle Séptima. Cuando estábamos volviendo de cenar, sobre las 9:30, 10 de la noche, nos llamó bastante la atención la cantidad de camiones de bomberos, ambulancias y policía que había pasando por el lugar. Si bien es un lugar muy turístico, con mucho ruido, las ambulancias, las sirenas, etcétera, le ganaban, digamos, a la parte turística, por decirlo de una forma, a los turistas que estaban sacándose fotos en Times Square. Cuando llegamos al hotel nos enteramos que en la 23, a unas 20 cuadras más o menos de donde nosotros estábamos, en la 23 y la Séptima había habido una explosión, la que todavía no se tenía muchos datos en ese momento, ¿no? O sea, se sabía que habían unas casi 30 personas heridas, que no había nadie fallecido, pero todavía mucho no se sabía. Luego hubo que desactivar otra bomba que se encontró a unas 4 cuadras de allí, en la zona, en Manhattan, en la zona de Chelsea, que además es una zona bastante concurrida y bastante turística, ¿no? Como Manhattan prácticamente en su totalidad. A partir de ese momento, lo que se empieza a vivir, digamos, en Nueva York es una gran seguridad. De hecho, yo leía que el alcalde dijo, estén seguros de que nunca van a haber tanto despliegue policial como en estos días, especialmente también porque están viniendo presidentes de diferentes países, el propio Obama. O sea, es un momento bastante particular en Nueva York. Y a 8 días de haberse conmemorado el 15 aniversario del atentado de las Torres Gemelas, ¿no? Sí, uno veía el video donde se muestra el momento de la explosión y claro, la gente iba caminando tranquilamente. Se da esa explosión y uno ve que la gente entra en pánico y no es para menos, porque ante la incertidumbre, obviamente, por lo que ha pasado Estados Unidos y varios lugares del mundo, se piensa lo peor. Y seguramente en todo ese tiempo en que no había noticias, debe haber sido, por lo menos esa zona, un caos y un nerviosismo terrible. Sí, pero si hay algo que, lo digo como turista, ¿no? Que pude ver, es que
ellos me dio la impresión de que tienen una gran facilidad para organizar enseguida, o sea, sucede algo y ellos enseguida organizan. Tú te das cuenta que algo está pasando porque no es normal que hayan 5 policías en una cuadra, en una esquina, 10 en la siguiente, pero sí que enseguida organizan el tránsito. Por supuesto que se congestiona, que digo que no es lo mismo que si no hubiera sucedido nada. Uno siente que algo pasa. Pero hay una gran organización. Una cosa que leía recién en el USA Today, en un periódico, un diario de acá, es que hay como 2 versiones, digamos. Por un lado, el alcalde que dice, bueno, esto no se atreve a llamarlo un acto de terrorismo, y por el otro, las autoridades policiales de seguridad de Nueva York que dicen eso es terrorismo. Si bien todavía no se ha proclamado ningún, o por lo menos lo que leí hasta que tuve internet, digamos, en el celular, nadie se había proclamado, ningún grupo terrorista se había proclamado, había dicho que era su responsabilidad este atentado. Sí le decían, esto es un atentado. No, hoy de mañana yo estaba en el hotel y de repente mi celular empieza a sonar como una alarma que nunca había sonado de esa forma. Era como una sirena y miro el teléfono y tenía una alerta de la policía que había llegado a mi teléfono y que llegó al teléfono de miles de neoyorquinos y personas que están... Es eso que estamos viendo. De las que estamos en Manhattan, en el que pedían por un hombre de 28 años que es no sé si el principal sospechoso, pero que la policía lo estaba buscando. De hecho, decían que era un hombre peligroso, que podía estar armado. Es una persona nacida en Afganistán, de 28 años, y que hace 2 o 3 horas fue atrapado, lo capturaron, y ahora está bajo custodia policial. Nosotros, cuando salíamos del hotel, vimos un escuadrón del escuadrón antibombas de la policía de Nueva York, que pasaba una camioneta a toda velocidad, que también, por supuesto, nos llamó la atención, y pocos minutos después nos enteramos que lo habían capturado, así que probablemente estaba el hombre por la zona, porque de hecho esa alerta les llega a quienes están en un radio determinado donde posiblemente se encuentre la persona a la que la policía quiere buscar. Bien, Natalia, simplemente en un concepto breve, sensación ahora, justamente a un tiempo ya de este suceso, la sensación que se respira, ¿es una sensación de temor, de inseguridad o todo sigue normal? Yo como turista puedo decir que sigue normal, aunque es verdad que hay mucho más policías en la calle y se palpa eso de, bueno, acá hace poco sucedió algo que no es normal. Claro. Pero no es que uno salga a caminar por la calle con miedo o que se haya cancelado alguna actividad en particular. Lo que sí, por ejemplo, una cosa que nos llamó la atención es que en Times Square, que es una de las zonas más turísticas, ¿no?, de Nueva York y donde se aglomera muchísima gente, hay una escalinata en la que uno puede mirar hacia Times Square, hacia la avenida, y ver los carteles luminosos, etcétera. Esa escalinata el sábado estaba llena de gente, ayer estaba cerrada. Las autoridades pidieron que se cerrara porque, claro, cuanto menos gente se acumula, por decirlo de alguna manera, menor posibilidad hay de que si sucede algo sea una tragedia, ¿no? Muchas gracias, Natalia. Seguí disfrutando de las vacaciones y gracias por atendernos. Te mando un saludo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un abrazo. Natalia Goy, entonces, desde Nueva York, periodista del diario El Observador. Simplemente 2 apuntes. Por un lado, claro, esto se ata junto con un atentado sí adjudicado por el Estado Islámico en Minnesota, con un hombre con un cuchillo donde hubo 8 o 9 heridos. Entonces, digamos, fue casi que simultáneo. En Nueva Jersey también. Exacto. Aquí las autoridades se han encargado expresamente de aclarar que no tienen ningún tipo de vinculación, ¿no? Lo que decía recién Natalia. Obama en conferencia de prensa. Que es terrorismo está claro. De ahí a que no podemos asociar el concepto de terrorismo solo a un grupo. Eso por un lado. Pero por otro lado, y me parece que es interesante lo que ella describía, y es como para todas las situaciones de emergencia, llámese una bomba o llámese
un tornado, hay un protocolo. Inmediatamente todos saben cómo actuar. Ella lo contaba, apareció esto e inmediatamente, como por arte de magia, cada uno sabía el papel que tenía que jugar en esta emergencia. Y eso es importante, sobre todo para países como el nuestro, que no está acostumbrado a determinadas circunstancias, justamente tener un protocolo de actuación, ya sea para la aparición de un objeto extraño en una esquina o eventos climáticos. Jaime, también resulta razonable que ese protocolo sea hijo de situaciones desgraciadas. Claro. Bueno, de las que ahora se acaban de cumplir 15 años, ¿no? Leonora, está claro que el CINAE lo tiene. Y lo tiene a partir de lo que dijo Alejandro, de que han pasado en los últimos tiempos eventos climáticos que han desbordado de repente lo que son las actuaciones. Y bueno, también el CINAE tiene poco tiempo de creación, pero de hecho por lo menos es un protocolo que conocemos. Ya se sabe qué es lo que hace los bomberos, ya se sabe qué es lo que hacen las Fuerzas Armadas. O sea, lo tienen que saber todos, eso está claro. Para que sea efectivo tienen que saberlo todo, si no se complica. Bueno, cambiamos la información, vamos a encontrarnos con Diego Travieso, que está en algún lugar de Montevideo, con un tema que se conoció en las últimas horas vinculado a lo que es una normativa aprobada por la Junta de Montevideo para el control de los carritos, de los hurgadores, de los clasificadores. Diego, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola Jaime, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a ti personalmente y muy buenas tardes para todos. Nos encontramos con Diego Rodríguez, edil del Partido Nacional, también es vicepresidente de la Comisión de Movilidad y vicepresidente de la Comisión también de Medio Ambiente y Salud de la Junta Departamental de Montevideo, para hablar con respecto a los hurgadores, los clasificadores en Montevideo. Ya hay una normativa vigente con respecto a este tema, los clasificadores en Montevideo supuestamente no pueden ingresar a Ciudad Vieja, tampoco pueden andar por avenidas grandes de la ciudad y en este caso la Intendencia, a partir de hoy a las 6 de la tarde va a bloquear tanto en la Puerta de Ciudad Vieja como en las avenidas principales inspectores con agentes policiales a los hurgadores que vayan a ingresar a precisamente hurgar y clasificar desde los contenedores. Esta normativa que hoy se va a efectivizar a partir de las 6 de la tarde, obviamente que genera muchas preguntas y por eso estamos con Diego Rodríguez aquí, que muy gentilmente está con nosotros. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo. Bueno, ¿qué opinión te merece, Diego, con respecto a esta normativa de nuevamente fiscalizar, ¿no?, a los hurgadores que andan por Montevideo? Sí, a ver, en primer lugar nosotros creemos que es conveniente y es necesario que se fiscalice, obviamente, a los hurgadores que andan por la ciudad y precisamente en lo que es en grandes avenidas y en Ciudad Vieja. El tema está en que queremos ver cómo la Intendencia va a realizar esa fiscalización y cuáles son esas sanciones que se han dicho que iban a aplicar. Porque nosotros creemos y entendemos que si vamos a una sanción punitiva sin ninguna alternativa para aquellas personas que su único medio de ingresos es la clasificación o los hurgadores, creemos que si no hay una alternativa a una sanción punitiva es plena demagogia. Es decir, queremos saber la Intendencia o los inspectores de la Intendencia cómo van a controlar y cómo le van a retener su medio de trabajo, en un caso que puede ser un carro tirado por un caballo o un carro donde realizan obviamente los hurgadores la clasificación. Es por eso que nosotros creemos que tiene que haber una alternativa al respecto. Sabemos que el intendente en julio del año pasado se reunió con el gremio, con UCRUS, y dijo que iba a tener obviamente, que les iba a dar una solución integral. Si esta es la solución integral, creemos que no sería la forma necesaria para realizarlo. Nosotros en campaña electoral nos acordamos que tenemos una propuesta en nuestro plan de gobierno de Montevideo en donde ofrecíamos un caballo por un motocarro, es decir, yendo hacia lo que es el bienestar animal y proporcionarle a aquel hurgador un motocarro como no suele suceder en varias ciudades de Sudamérica, como por ejemplo en Asunción o en Colombia. Jaime, te estamos escuchando. Esta normativa hoy comienza a nivel informativo. En 2 semanas ya la Intendencia va a comenzar a fiscalizar, es decir, a multar por ley de faltas a aquellos clasificadores que ingresen, tanto a Ciudad Vieja como estén en avenidas grandes. Edil, buenas tardes. Lo que a mí, honestamente, me hace mucho ruido es que yo recuerdo perfectamente que esta normativa ya está vigente, tiene muchos años, simplemente la Intendencia no lo estaba controlando. Entonces, no entiendo cuál es el nuevo escenario que a partir de ahora, con bombos y platillos, nos dicen que se va a fiscalizar. Me hace acordar cuando muchos ediles se llenaron la boca diciendo que reglamentaban el control a los delivery,
como si antes no estuviera prohibido andar arriba por las veredas o contra flecha o sin luces. Era simplemente cuestión de fiscalizarlo. Es decir, está la normativa, pero si no se fiscaliza es como si no hubiera nada. Correcto, Jaime, aprovecho y te saludo, muy buenas tardes. Y sí, comparto 100% contigo, recién ahora lo comentábamos antes de salir al aire con Diego, en donde nosotros obviamente lo que decimos es que la normativa está y para mi entender esto es gobernar al grito. La Intendencia nos tiene acostumbrado a que, bueno, sale con una medida, como vos bien decías, Jaime, que ya está obviamente reglamentado, tiene que solamente fiscalizar. También recordemos que la Intendencia iba a salir a fiscalizar aquellas unidades de transporte, los ómnibus, con respecto a lo que son las músicas arriba de los ómnibus, en donde perjudicaba a los pasajeros. También la Intendencia se llenó la boca diciendo que iba a fiscalizar a aquellos dueños de las mascotas que tenían sus desechos, que dejaban sus desechos en las veredas o en las plazas. También dijo que iba a fiscalizar y a multar a aquellos usuarios que dejaban los vehículos arriba de la vereda. Esa normativa ya está, el tema que no se aplica... Bueno, pero están ustedes que son los ediles para controlar. Sí, claro, quien te habla es edil y de la oposición. Por eso digo. La mayoría la tiene en el Frente Amplio, es muy complicado. Nosotros obviamente vamos a dar el debate y creemos que lo que se tiene que hacer es fiscalizar. O sea, comparto 100% con lo que decís tú, Jaime, pero si no se fiscaliza, caemos en lo que yo decía, es demagogia. Es decir, una sanción punitiva sin ninguna alternativa con algo que ya tiene que estar rigiendo. Bueno, es pura demagogia. ¿Qué acción concreta van a plantear? ¿Van a esperar estas 2 semanas de información y aguardar las primeras fiscalizaciones, como decía Diego recién? ¿Va a haber una especial atención? ¿Qué es lo que se va a hacer? Sí, por supuesto. De quien habla, lo que va a hacer es obviamente esperar y ver cómo lo va a desarrollar y lo va a llevar a cabo la Intendencia de Montevideo, porque insistimos, en lo que tiene que ver con el bienestar animal estamos de acuerdo en que se prohíba el uso de tracción a sangre, nosotros ya lo habíamos dicho en campaña electoral. Respecto a la fiscalización, como yo le decía hoy a Diego, ¿qué es lo que va a hacer la Intendencia? ¿Le va a retener el caballo, el carro? ¿A dónde lo va a llevar? ¿Cómo esa persona después se va a dirigir a la Intendencia y hacia dónde tiene que ir para que le devuelvan su medio de trabajo? Me parece, Jaime, que como yo te decía, es gobernar al grito y sin ninguna solución de una norma que ya está vigente, el tema que no se respeta y no se fiscaliza. Muy bien, en nuestro panel tenemos a Juan Carlos, que es directivo de UCRU, así que nos gustaría tener tu opinión sobre esto. Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre, en el tema de los clasificadores se toca el tema por un lado que en realidad parece la punta del iceberg. El problema de la circulación de clasificadores puede ser perfectamente una gran oportunidad laboral para muchísima gente, no solo para los clasificadores. En este caso concreto, la sanción y la salida a fiscalizar de lo que ya estaba hace muchos años es una reedición de lo antiguo porque no se le dio la solución, no se escuchó a los actores. O sea, nosotros los que metemos la mano a la basura todos los días tenemos claramente una idea muy cabal. Estamos apoyados por organismos internacionales como por ejemplo la Red Lacre Latinoamericana, donde viajamos y vemos estas mismas problemáticas en otros países y traemos soluciones. Hoy día no lo hemos logrado, pero en realidad no es solo darle por vía de protectores animales que se enriquecen vendiendo nuestros caballos, porque la Intendencia no tiene dónde disponer caballos, no se encarga de guardar caballos de clasificadores. Lo que hay que ver es otro enfoque del problema. ¿Qué les dijo el intendente cuando se reunió el año pasado, esto que decía recién? Bueno, varias cosas, pero en realidad no hay nuevos puestos de trabajo. O sea, si yo saco a una población de personas que no tiene estudio, que no tiene otra posibilidad de competir en el campo del terreno laboral, necesariamente tengo que darle un trabajo alternativo. Quiero decir que si yo te digo no va más el periodismo, te tengo que decir a dónde van todos los periodistas. Te tengo que decir dónde van los taxistas si no tienen trabajo. Claramente con nosotros se ha pensado de una manera totalmente equivocada. Nosotros recuperando materia prima de una volqueta o un vertedero, le damos trabajo a miles de personas que trabajan en la industria. Los papeles que tenés en este momento en la mano, la libretita que tiene Alejandro ahí, es todo reciclado y todo eso pasa por la industria y da trabajo a miles de personas, camioneros, elevadores, se exporta. Es una industria que da riquezas al país y que conviene y tiene que ser reciclado. El problema no es el reciclaje, el problema aparentemente son los carritos y los caballos. Bueno, no es el problema los carritos del caballo. Se puede pensar de que hay que reconvertir a los clasificadores por etapas, hay que ver qué posibilidades hay. Acá se larga una cantidad de cosas, no da el tiempo para explicar todo, habría que hacer un programa. Me gustaría que la productora lo hiciera. ¿Ustedes están de acuerdo con sustituir, por ejemplo, el carrito y el caballo? Bueno, queremos decir una cosa. Está bárbaro que se sustituya el caballo en la zona centro, está bárbaro en la Ciudad Vieja, pero si yo, que vivo en un barrio
que no hay tránsito como hay en los lugares céntricos, quiero tener un caballo, no estoy haciendo daño a nadie, es mi pleno derecho. Lo que tenemos que pensar, si queremos que se clasifique y se trabaje de mejor manera, no se entorpezca en el tránsito y otras cosas, como también algunos temas de componentes de lo que pensaría el turismo en la Ciudad Vieja por ver un carro, por ver una persona trabajando en la calle, tenemos que pensar que hay que regularizar toda la cadena. Tenemos que caminar hacia regularizar inclusive la venta. Acá hay 6 familias que son dueñas de la riqueza del reciclado del Uruguay. Estamos hablando más de 200 millones de dólares solo en el circuito legal. Entonces nosotros creemos que tenemos que no enriquecer el protector de animales que venden los caballos y se encargan de ponernos como los crueles matadores de animales. Bien. Podemos caminar hacia eso, el sindicato está de acuerdo, hacia reconvertirse, pero tenemos que pensar primero que estas medidas prohibitiva, fiscalizadora, sea zonas de exclusión, sea quita de carro, sea pasadas al tribunal de falta, claramente primero tiene que venir las opciones alternativas. El edil, con un claro componente de ideología partidaria, decía que pretenden la oposición presionar a la Intendencia para que se saque, para que fiscalice, para que haga su trabajo. Esa es la palabra, ¿no? Nosotros decimos, hay una población muy grande, quiero decir, de 2008 y 2011 hubieron entrega de datos a nosotros los concejales de que 25.000 personas giraban en puestos directos e indirectos en la basura. Bueno, hoy día, con la pérdida de puestos de trabajo, tenemos que decir que estamos volviendo. O sea, la persona que se había podido reconvertir en algún momento, que pasó a trabajar en la construcción, a hacer changas de jardín o una cosa, hoy día está toda de nuevo en la calle sin trabajo y entonces está volviendo cada vez. Las propias palabras de Intendencia de este problema lo decían claramente, que es por el aumento de la gente que está volviendo a la calle. Bien. Edil, entonces, ¿qué reflexiones finales tiene con respecto a este tema? ¿Cuál es la solución que van a ver de discutir ahí en la Junta y proponer a la Intendencia? Sí, con respecto a lo que decía Juan Carlos, obviamente estamos de acuerdo en lo que dijo y es más, lo que manifestó es que también está de acuerdo básicamente con muchas cosas que yo dije, porque si se le quita el medio de trabajo a los hurgadores o a los clasificadores, ¿qué alternativa le da la Intendencia? Por eso nosotros decimos que punitivo sin alternativa es plena demagogia. Y claro que hago política partidaria. A ver, yo soy edil del Partido Nacional, estoy representando a gran parte de la población que nos puso en la Junta Departamental y obviamente con las políticas de nuestro partido es que nosotros queremos aportar para Montevideo. Insistimos, nosotros creemos que la Intendencia tiene que darle una alternativa porque obviamente el campo de hurgadores y clasificadores producto del desempleo se ha ampliado mucho. Entonces, bueno, le decimos a la Intendencia, si retienen el carro, como decíamos, o el caballo, ¿qué alternativa se le da? Nosotros no queremos ir en contra de nada, simplemente queremos regular. Estamos de acuerdo que se controle, pero siempre y cuando se le dé una alternativa a aquella persona que es su único medio de ingreso. Perfecto. Diego, cerrás tú allí el móvil. Gracias, Jaime. Simplemente para recordarles que hoy a partir de las 18 horas, tanto en la Puerta de la Ciudadela como en avenidas importantes de la ciudad de Montevideo, se va a estar informando por 2 semanas, tanto inspectores como agentes policiales. Y sí, después de 2 semanas se va a fiscalizar con multas a aquellos hurgadores, clasificadores que ingresen tanto a Ciudad Vieja como a las avenidas más importantes. Adelante ustedes. Gracias, Diego. Bueno, Juanpia, que somos 2 maragatos acá ahora con Diego. Sí. Bueno, ¿qué les parece el tema, Graciano? Sí, es muy interesante el tema. Yo creo que hemos, en esta entrevista muy interesante, yo creo que se ha abordado, y con la intervención de Juan Carlos, hemos abordado una parte del problema. O sea, la reglamentación que existe y como toda reglamentación tiene que cumplirse. Ahora, yo creo que falta la visión más amplia del problema. Y yo la quiero enfocar desde este punto de vista. Así como la Intendencia tiene una competencia que uno comparte en materia de transporte, por ejemplo, que es un servicio público, y en función de esa concepción vuelca subsidios al transporte, porque se entiende que es un servicio a la población y por lo tanto es pertinente que parte de los impuestos de los montevideanos vayan a financiar el transporte. Del mismo modo debería aplicarse la misma visión con el tema del reciclaje. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con la higiene de la ciudad y tiene que ver con el medio ambiente. Son 2 temas que interesan a toda la sociedad. Este no es un tema que interese solamente a los hurgadores o a la industria. Interesa a toda la sociedad desde el punto de vista de la salubridad y desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente. Entonces, yo creo que ahí sí es que cabe una visión más integral. No se soluciona solamente aplicando la multa y quitando el caballo, sino teniendo una visión más amplia. Si hay que poner subsidios
para transformar o para, digamos, cambiar carros de caballo con medios mecánicos, por ejemplo, motores, bueno, bienvenido sea. Bien. Si eso asegura un mejor servicio, se cuida mejor el medio ambiente y se trabaja en condiciones más dignas. ¿Eleonora? Yo creo que el problema no es que medio se utilice para la tarea del reciclaje. Si se utiliza una moto, si se utiliza un camión, si se utiliza un carro con caballo. El problema es, como dijo Juan Carlos, toda la cadena. Hay que solucionar toda la cadena, desde el reciclaje hasta el producto terminado que de repente estamos usando. Y me parece que ahí es donde creo que tenemos problemas. O sea, el tema de las plantas de reciclaje está bárbaro, pero son insuficientes. A los que vivimos en la ciudad pero también. Son insuficientes. Me parece que además estamos hablando de Montevideo, pero es un problema que hay que pensarlo a nivel país. Y creo que, porque no sé, corregime, pero no hay solamente clasificadores en Montevideo, hay en todo el Uruguay, ¿no? Tenemos una problemática gravísima en el interior. La gente del interior clasificadora quiere entrar a la ley de envase. Es decir, la ley que rige y paga los sueldos de los 128 compañeros de las 4 plantas de Montevideo. La realidad de esa ley, que es a nivel nacional, no se pudo trasladar al interior. Toda la gente del interior está deseando acceder a un sueldo. Cuando ahora caminamos hacia otra cosa, a sacar las ONG que están gerenciando las plantas de ley de envase para que pasemos a ser autogestionada una asociación. Pero en realidad, permitidme una cosita más y termino. Si no, después se me termina Es que claramente no se hizo nada en cantidad de puestos de trabajo. Teníamos casi 200 actuando en cooperativa independiente. Estoy hablando del tiempo de que trabajaban en el vertedero en Cofeca, y cuando se hicieron las plantas tenemos solo 128 puestos, y son del censo de 2008, 9.000 clasificadores solo en Montevideo con chapa y carné. Nosotros tenemos un debe como país en todo el tema ambiental. Yo creo que no hemos avanzado lo que deberíamos. Y dentro del tema ambiental está el problema, el gran tema del reciclaje con todas las aristas que tienes, laborales, de fuente de ingresos de 9.000 familias, el tema de los animales, el tema de la mugre que se genera. Me parece que deberíamos como país ponernos las pilas con eso, porque no hemos pensado, es un país donde no ha pensado sobre impuestos verdes, por ejemplo, cuando el mundo está yendo hacia eso. Nosotros no lo tenemos pensado. Creo que es un debe como país que tenemos. Yo quisiera decir que desde hace 32 años, estoy hablando de 1984, vengo leyendo los programas políticos de los partidos que se presentan a las elecciones departamentales, y desde hace 32 años vengo leyendo que se tiene que terminar la recolección manual de los clasificadores, que eso es indigno para el ser humano, es indigno que una persona esté, como dice Juan Carlos, adentro de un contenedor de basura. Se tiene que educar a la población de cómo clasificar directamente, y se tiene, no, por supuesto que no está, pero se tiene que educar a la gente de cómo clasificar, y además se tiene que crear otra cosa que se vienen prometiendo de cada 5 años todos los partidos, y los partidos que vienen ejerciendo el poder de hace 20 y pico de años. Se tiene que desarrollar una reconversión laboral de las personas que se dedican a esta tarea en plantas de reciclaje, de las cuales solo hay, como bien dice Juan Carlos, 128 personas trabajando, cuando tenemos 25.000 tipos que están trabajando en esto. Entonces, ¿por qué siguen mintiendo? ¿Por qué siguen tirando la pelota para adelante? ¿Por qué no hacemos el cambio que tenemos que hacer? Por la higiene y por la dignidad laboral de los uruguayos. Yo creo que a partir de lo que dicen los compañeros, de lo que dice Juan, me parece que justamente para este tema, hurgadores, mascotas, músicas, delivery, todo esto que de alguna manera ha desfilado y que de verdad que los ciudadanos lo vivimos como asignatura pendiente, me parece que, bueno, ya conocemos la opinión de uno de los protagonistas, conocemos la opinión de alguien de la oposición. Me parece que necesitamos la opinión del gobierno, a ver qué tiene para decirnos. Que obviamente fue la primera que quisimos tener y no pudimos conseguirla. Vamos a procurar, por supuesto, en los próximos días, porque es clave. Si no se controlan ellos, por más normativa que haya, no pasa nada. Ahora con Ratizadil podés compartir la arenga y ganarte una indumentaria para tu equipo. Llegó la promo Entrá en Caliente con Ratizadil. Tenés que subir tu arenga a la fanpage de Gramón Bagó con el hashtag Entrá en Caliente y participás por la indumentaria completa Umbro para tu equipo.
Tenés tiempo para participar hasta el 30 de septiembre. El ganador será quien reciba mayor cantidad de me gusta en su arenga. Informate sobre las bases y condiciones en facebook.com/Gramón Bagó Uruguay, todo junto, y Ratizalil, entra en caliente. Hacemos la primera pausa y seguimos en esta Boca es Mía. Y los latidos